¿Estás agotado? No, no eres el único. Millones de personas en todo el mundo sienten lo mismo. Una fatiga que el descanso no alivia. Un agotamiento que va más allá del cuerpo, que toca algo mucho más profundo. ¿Y si te dijera que una mujer lo predijo hace 140 años? Una mujer a la que el mundo llamó loca, que escribió sobre fenómenos que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. Helena Blavatsky. En 1885, ella describió exactamente lo que tú sientes ahora. Lo llamó los síntomas del despertar, las señales de que algo está cambiando dentro de la humanidad. ¿Alguna vez has sentido que tu energía es como electricidad pasando por cables viejos, como si tu sistema nervioso no pudiera procesar toda la información que recibe? Blavatsky lo previó. Dijo que llegaría una época en que los seres humanos sentirían una sobrecarga energética, una presión interna, como si estuvieran recibiendo más voltaje del que sus circuitos pueden soportar. Y quizás pienses, ¿cómo alguien de 1885 puede saber sobre el agotamiento de 2025? ¿Cómo pudo prever la ansiedad tecnológica, el agotamiento del alma que caracteriza nuestra época? La respuesta te sorprenderá y tal vez cambiará completamente tu forma de ver lo que te está sucediendo. Blavatsky no hablaba solo de espiritualidad abstracta, estaba mapeando un proceso por el que toda la humanidad pasaría, un despertar colectivo que generaría exactamente los síntomas que estás experimentando. Ella escribió sobre periodos de transición en la conciencia humana, momentos en la historia donde la humanidad pasa de un nivel de percepción a otro, y en esos momentos las personas se sienten perdidas, confusas, agotadas. Porque el despertar no es gentil. El despertar es como una limpieza energética en una casa vieja. Necesitas desconectar todo, revisar todo el cableado, y durante el proceso todo queda a oscuras. ¿Te has dado cuenta de cómo ha disminuido tu tolerancia a la superficialidad? ¿Cómo las conversaciones vacías te drenan instantáneamente? ¿Cómo te sientes desconectado de cosas que antes te interesaban? Blavatsky llamó a esto refinamiento de la sensibilidad. Dijo que las personas en despertar espiritual desarrollarían una hipersensibilidad, una incapacidad para tolerar energías densas, y en el mundo de 2025 estamos rodeados de energías densas, redes sociales que funcionan como chupasangres energéticos, noticias que alimentan la ansiedad 24 horas al día, relaciones superficiales que exigen máscaras constantes. Tu cansancio no es debilidad, es evolución. Tu sistema está siendo actualizado y durante una actualización el computador se pone lento, se traba, aparentemente se rompe. Pero hay algo más profundo sucediendo. Blavatsky describió un fenómeno que ella llamó aceleración de los ciclos. Dijo que llegaría un tiempo en que los procesos espirituales que antes llevaban décadas para suceder serían comprimidos en años, o meses, o semanas. Estás viviendo vidas enteras de crecimiento en períodos cortísimos. Por eso el agotamiento. Imagina intentar correr una maratona a la velocidad de una carrera de 100 metros. Tu cuerpo físico no puede seguir el ritmo de tu crecimiento espiritual. Y hay más. Blavatsky previó que durante estos periodos de despertar colectivo, las personas se sentirían como si estuvieran viviendo entre dos mundos. Un pie en el viejo paradigma, otro en el nuevo. Y esta división interna generaría una tensión constante. ¿Lo sientes? Esa sensación de estar desencajado. Como si ya no pertenecieras al mundo que conocías, pero aún no has llegado completamente al lugar hacia donde vas. Ella llamó a esto estado intermedio y dijo que sería el periodo más desafiante para quien está despertando. Porque todavía tienes responsabilidades en el mundo antiguo, trabajo, relaciones,
obligaciones sociales, pero tu alma ya está en otra frecuencia. Es como intentar tocar música clásica en una guitarra eléctrica. Los instrumentos no combinan. La frecuencia está desalineada y esto genera una discrepancia constante que sientes en el cuerpo como agotamiento. Pero Blavatsky no se detuvo en la descripción del problema. Ella mapeó las fases de este despertar y la buena noticia, el agotamiento que estás sintiendo indica que estás en las fases iniciales. Significa que el proceso ha comenzado, que no estás estancado, estás evolucionando. Ella identificó 7 etapas del despertar colectivo, y cada etapa tiene sus propios síntomas, sus propias características, sus propios desafíos. La primera etapa la llamó despertar de la sensibilidad. Es cuando comienzas a percibir energías que antes ignorabas, cuando los ambientes se vuelven pesados, cuando algunas personas te drenan instantáneamente, cuando necesitas más tiempo a solas para procesar todo lo que estás sintiendo. La segunda etapa es el cuestionamiento de los paradigmas. Cuando las cosas que siempre aceptaste comienzan a tener menos sentido, cuando cuestionas carreras, relaciones, creencias, cuando nada parece sólido como antes, y tú estás viviendo esto ahora, esta inestabilidad interna, esta sensación de que todo está cambiando demasiado rápido. Blavatsky dijo que este sería uno de los periodos más intensos del viaje humano, porque es cuando la persona se da cuenta de que necesita reconstruir toda su identidad. Pero también dijo algo revolucionario sobre el agotamiento, que no es un efecto secundario indeseado del despertar. Es una herramienta, una forma en que la conciencia te obliga a desacelerar, a ir hacia adentro, a dejar de buscar respuestas en el mundo externo y comenzar a encontrarlas en ti. Piensa así. Cuando estás agotado, ¿qué sucede? Cancelas compromisos. Te quedas más tiempo en casa. Reduces las interacciones sociales. Pasas más tiempo en silencio. Y es exactamente en este estado donde suceden los conocimientos más profundos. Blavatsky llamó a esto la sabiduría del agotamiento. Dijo que el alma usa el agotamiento físico para crear condiciones ideales para el crecimiento espiritual. Es como si tu conciencia superior estuviera saboteando tu vida social para obligarte a tener una vida interior. Y si te resistes, si intentas continuar al mismo ritmo de antes, el agotamiento aumenta, se vuelve más intenso, porque estás luchando contra un proceso natural, como intentar nadar contra la corriente. Pero, ¿cuándo lo aceptas? ¿Cuándo entiendes que el agotamiento te está enseñando algo? Se transforma, deja de ser una carga y se convierte en una maestra. Deja de ser un obstáculo y se convierte en un camino. Blavatsky escribió que las personas en despertar espiritual desarrollarían una necesidad instintiva de simplicidad, de minimalismo energético, de relaciones más profundas y actividades más significativas, y que esto sería interpretado por el mundo como pereza o aislamiento. Pero no es pereza, es discernimiento. Es una conciencia más refinada, que ya no puede desperdiciar energía en cosas superficiales. Es como si sus filtros internos hubieran sido actualizados y ahora solo dejan pasar lo que realmente importa. Y hay algo aún más fascinante. Blavatsky previó que durante estos periodos de iluminación colectiva surgiría una nueva forma de comunicación entre las personas que están pasando por el proceso. Una conexión que va más allá de las palabras. Una comprensión que acontece a través de la energía. ¿Lo has sentido alguna vez? Encontrar a alguien e instantáneamente saber que están en la misma frecuencia, sin necesidad de explicar, sin necesidad de convencer, como si hubiera un reconocimiento silencioso entre almas que están pasando por la misma transformación. Ella lo llamó magnetismo evolutivo.
la tendencia natural de las personas en despertar a atraerse mutuamente y a alejarse de quienes aún están en frecuencias más densas. No es elitismo espiritual, es física energética, como imanes que naturalmente se alinean con su polaridad correspondiente. No puedes forzar la conexión con quien está en una vibración completamente diferente a la tuya, y tratar de hacerlo genera más agotamiento del alma. Blavatsky dijo que reconocer esto sería esencial para navegar los periodos de iluminación colectiva. Dejar de intentar encajar donde no perteneces. Dejar de forzar relaciones que drenan tu energía. Y comenzar a confiar en tu magnetismo interno para guiarte hacia las personas correctas. Pero también advirtió sobre algo, que durante estos periodos muchas personas se sentirían tentadas a acelerar el proceso, a buscar atajos espirituales, a intentar forzar experiencias místicas, y que esto podría causar aún más agotamiento, porque el despertar tiene su propio ritmo, su propia inteligencia, y cuando intentas controlarlo, creas resistencia interna. Es como intentar abrir una flor tirando de sus pétalos, dañas el proceso natural. El agotamiento que sientes puede estar enseñándote paciencia, mostrándote que el crecimiento espiritual no ocurre a la velocidad que tú quieres, ocurre a la velocidad que necesitas. Y Blavatsky hizo una predicción específica sobre nuestro tiempo. Dijo que entre 2000 y 2030, la humanidad pasaría por una de las mayores aceleraciones evolutivas de la historia, que millones de personas despertarían simultáneamente, y que esto crearía un fenómeno global de agotamiento colectivo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que están exhaustas, que sienten que la vida ha perdido el sentido, que lo cuestionan todo, que necesitan más tiempo a solas, que se sienten desconectados del mundo? No estás solo en esta experiencia. Eres parte de un despertar colectivo, de una transformación que está ocurriendo a escala planetaria, y el agotamiento es el precio de ser pionero, de estar en la primera línea de una evolución de la conciencia. Pero hay algo más importante que Blavatsky reveló sobre este proceso, algo que puede cambiar completamente tu relación con el cansancio que estás sintiendo, y eso es lo que te contaré en la segunda parte de esta revelación. Porque lo que ella descubrió sobre las etapas avanzadas del despertar te mostrará que tu agotamiento actual no es permanente, es temporal, y te está preparando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Blavatsky estudió casos de personas que pasaron por despertares espirituales a lo largo de la historia y descubrió un patrón, algo que se repetía en todas las grandes transformaciones de la conciencia. Y este patrón explicará exactamente por qué estás tan cansado ahora. Ella lo llamó ley de la transmutación energética y funciona así. Antes de cualquier salto evolutivo significativo, el sistema energético de una persona pasa por una fase de aparente colapso, como un volcán que necesita acumular presión antes de erupcionar, como una mariposa que necesita disolverse completamente antes de emerger. Tu agotamiento no es el fin del proceso, es el punto de mayor tensión antes de la gran transformación, y Blavatsky mapeó exactamente lo que sucede después de esta fase de agotamiento. Descubrió que las personas que logran navegar el agotamiento sin resistirse a él, desarrollan capacidades que antes parecían imposibles: intuición amplificada, percepción energética refinada, una conexión directa con información que no viene de los 5 sentidos. Pero hay una condición: debes dejar de luchar contra el cansancio y comenzar a trabajar con él. Imagina que tu conciencia es como un músculo y que hasta ahora estabas usando solo el 10% de tu capacidad. El despertar espiritual es como decidir usar el 100%, pero no puedes ir de 10 a 100 de una vez.
Primero necesitas fortalecer el músculo y durante el fortalecimiento se pone dolorido, cansado, aparentemente más débil. Tu agotamiento es el músculo de la conciencia fortaleciéndose, y si sigues intentando funcionar como antes, sobrecargarás el proceso. Es como intentar correr una maratón en el segundo día de gimnasio. Blavatsky enseñó técnicas específicas para trabajar con esta fase de transmutación, y la primera de ellas va contra todo lo que probablemente has intentado hasta ahora para lidiar con el cansancio. Ella dijo: deja de intentar tener energía. Comienza a honrar la falta de energía. Parece contradictorio, es intencional, porque la mente racional siempre quiere resolver, arreglar, optimizar, pero algunos procesos espirituales solo funcionan cuando dejas de intentar controlarlos. Y ella dio instrucciones muy prácticas. Cuando el agotamiento llegue, no bebas más café. No fuerces más productividad. No intentes distraerte con entretenimiento. Haz lo contrario. Siéntate en silencio. Siente el agotamiento completamente. Deja que te enseñe lo que necesitas aprender, porque dentro del agotamiento hay información. Mensajes de tu conciencia superior sobre cómo necesitas reorganizar tu vida, sobre qué energías necesitas cortar, sobre qué dirección necesitas tomar. Pero si siempre estás intentando escapar del cansancio, nunca escuchas esos mensajes. Blavatsky contó la historia de un discípulo que pasó 3 años en un agotamiento profundo. Intentó de todo: médicos, terapias, suplementos, ejercicios. Nada funcionaba, hasta que dejó de intentar curarse y comenzó a preguntarse: ¿qué quiere enseñarme este agotamiento? Y la respuesta llegó como un insight súbito. Su alma estaba cansada de la vida que estaba viviendo, del trabajo que no tenía sentido, de las relaciones que eran solo hábito, de las responsabilidades que había asumido por presión social. El agotamiento era una protesta interna, una huelga del alma, y cuando comenzó a hacer cambios reales en la vida, la energía volvió naturalmente. ¿Te has preguntado si tu agotamiento es una protesta? ¿Si está intentando mostrarte que algo en tu vida necesita cambiar drásticamente? Blavatsky dijo que el agotamiento espiritual siempre apunta a desalineamientos, lugares donde estás gastando energía en cosas que no son verdaderamente tuyas, trabajos que no corresponden a tu propósito, relaciones unilaterales, ambientes que drenan en vez de nutrir. Y Elena Blavatsky hizo una afirmación revolucionaria: que las personas en un despertar espiritual desarrollan una intolerancia natural al desperdicio energético, como si su sistema interno se volviera más eficiente y dejara de aceptar gastos innecesarios. Es por eso que las conversaciones superficiales te cansan tanto ahora. Por eso el multitasking se ha vuelto imposible. Por eso necesitas tanto tiempo a solas. Tu sistema energético ha evolucionado y ahora solo funciona con combustible de alta calidad. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. Blavatsky descubrió que durante estos períodos de agotamiento transformador, la persona desarrolla acceso a capas de conciencia que antes estaban bloqueadas. Ella llamó a esto el despertar de la intuición superior. Y ocurre justamente cuando la mente racional está demasiado cansada para interferir, cuando estás demasiado exhausto para analizar, para controlar, para resistir. Es como si el agotamiento fuera una forma de que la conciencia superior desconecte los mecanismos de defensa del ego, para que información más profunda pueda emerger. ¿Ya te has dado cuenta de cómo cuando estás muy cansado, ciertas percepciones se vuelven más claras? ¿Cómo sientes la energía de las personas más fácilmente? ¿Cómo aparecen ideas de la nada? ¿Cómo sabes cosas sin saber cómo las sabes? Esto no es coincidencia. Es un efecto directo del proceso que estás viviendo. Blavatsky enseñó que las personas en despertar
necesitan aprender a funcionar en dos modos diferentes. El modo normal, cuando tienes energía física para interactuar con el mundo, y el modo receptivo, cuando estás exhausto y necesitas ir hacia adentro. Y ella dijo algo que puede cambiar completamente tu perspectiva, que el modo receptivo es más importante que el modo normal, porque es cuando recibes las orientaciones que guiarán tu vida, es cuando descargas las impresiones energéticas que has acumulado, es cuando procesas las transformaciones que están sucediendo. Pero la sociedad moderna no enseña a valorar el modo receptivo, solo reconoce la productividad externa, y esto crea un conflicto interno devastador en las personas que están despertando. Te sientes culpable cuando estás cansado, como si fuera pereza, como si debieras estar haciendo más, siendo más, produciendo más, pero en realidad estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer. Estás procesando una transformación interna monumental. Y Blavatsky alertó sobre algo crucial, que intentar acelerar este proceso puede causar daños permanentes al sistema nervioso, porque el despertar espiritual involucra cambios fisiológicos reales, en el cerebro, en el sistema endocrino, en la estructura energética sutil del cuerpo. Es por eso que te sientes diferente físicamente, más sensible a los sonidos, a las luces, a las energías. Tu sistema nervioso se está reorganizando literalmente para procesar frecuencias más sutiles de información. Imagina intentar instalar un software nuevo en un ordenador antiguo. Primero necesitas hacer actualizaciones en el sistema operativo, limpiar archivos innecesarios, crear espacio en el disco duro, y durante este proceso, el ordenador se vuelve lento, se bloquea, aparentemente se rompe, pero cuando la instalación termina, funciona mejor que antes, más rápido, más eficiente, con capacidades que no tenía antes. Tu cuerpo y tu mente están pasando por una actualización similar, y el agotamiento es el tiempo de instalación. Blavatsky predijo que las personas que pudieran navegar esta fase sin resistencia desarrollarían capacidades extraordinarias, no poderes sobrenaturales, sino habilidades muy prácticas para vivir en el mundo moderno, claridad mental instantánea, capacidad para discernir energías rápidamente, intuición refinada para tomar decisiones, resistencia natural a la manipulación emocional, conexión directa con el propio propósito de vida. Y ella dijo que estas personas se convertirían en puentes entre el antiguo paradigma y el nuevo, capaces de traducir la sabiduría espiritual al lenguaje moderno, de ayudar a otras personas que están pasando por el mismo proceso. Tal vez sea por eso que te sientes llamado a ayudar a otros, incluso estando exhausto, como si hubiera una misión esperándote al otro lado de esta transformación. Pero primero necesitas completar tu propio proceso, y esto requiere un cambio radical en la forma en que te relacionas con el tiempo. Blavatsky enseñó que las personas en despertar necesitan aprender a vivir en tiempo espiritual en vez de tiempo cronológico. El tiempo espiritual se basa en ciclos internos, en ritmos naturales, en períodos de expansión y contracción. Algunas semanas tendrás energía para interactuar intensamente con el mundo. Otras semanas necesitarás aislamiento completo. Y esto no es inconsistencia, es un patrón natural de crecimiento espiritual. Pero intentar forzar la consistencia cronológica durante un proceso de despertar es como intentar hacer que un árbol crezca al mismo ritmo durante el invierno y el verano. Va contra las leyes naturales. Y ella hizo una predicción específica sobre cómo cambiaría el mundo cuando millones de personas completaran este proceso de despertar. Dijo que surgiría una nueva economía basada en ciclos naturales en vez de productividad forzada,
que las relaciones se volverían más auténticas porque las personas despertadas no pueden mantener máscaras, que la propia estructura de la sociedad se reorganizaría para acomodar diferentes tipos de contribución. Estás participando en la creación de este nuevo mundo. Tu agotamiento no es un problema personal, es un síntoma de una transformación colectiva. Eres parte de una generación que está rompiendo patrones antiguos para crear posibilidades nuevas. Y hay algo aún más fascinante. Blavatsky predijo que las personas que pasaran por este proceso de agotamiento transformador desarrollarían una forma completamente nueva de comunicación. No solo a través de palabras, sino a través de campos energéticos. Ella dijo que llegaría un tiempo en que las personas despertadas podrían transmitir información compleja simplemente estando en presencia unas de otras, que la necesidad de explicar disminuiría porque habría una comprensión directa entre conciencias sintonizadas. ¿Ya has experimentado esto? ¿Encontrar a alguien y sentir que se entienden sin necesidad de hablar mucho? Como si hubiera un lenguaje silencioso funcionando entre ustedes. Este es el futuro de la comunicación humana. Y tu sensibilidad actual, que a veces parece una debilidad, te está preparando para esta nueva forma de conexión. Pero para llegar allí, necesitas honrar completamente el proceso que estás viviendo ahora. Dejar de intentar volver a lo que eras antes. Dejar de intentar curarte del agotamiento como si fuera una enfermedad. Tu agotamiento es sagrado. Es un portal. Es el precio de entrada a un nivel de conciencia que la humanidad nunca ha experimentado colectivamente. Y Blavatsky dejó instrucciones muy claras sobre cómo navegar las últimas etapas de este proceso, cómo reconocer cuándo la transformación se está completando, cómo integrar las nuevas capacidades sin desconectarse del mundo. Ella dijo que la señal más clara de que estás emergiendo de la fase de agotamiento es cuando dejas de preocuparte por él, cuando aceptas completamente tus ritmos naturales, cuando confías en tu proceso interno más que en las expectativas externas. Y cuando esto sucede, algo mágico surge, una energía completamente nueva, no la energía frenética del pasado, basada en adrenalina y fuerza de voluntad, sino una energía sostenible conectada con una fuente más profunda. Blavatsky llamó a esto la energía del alma, y dijo que las personas que acceden a esta energía pueden hacer mucho más con mucho menos esfuerzo, porque están alineadas con corrientes naturales de fuerza vital. Estás siendo preparado para esto. Tu agotamiento actual está limpiando antiguos canales energéticos, removiendo patrones que bloqueaban tu acceso a esa fuente más profunda. Y cuando la limpieza termine, descubrirás que ya no necesitas luchar contra la vida, que puedes fluir con ella, que existe una inteligencia mayor coordinando todo, y tú solo necesitas aprender a colaborar con ella. Pero esto requiere confianza total en tu proceso. Incluso cuando parezca que nada está funcionando, incluso cuando parezca que estás estancado, incluso cuando todos a tu alrededor parezcan tener más energía que tú, no estás atrasado, estás en el momento perfecto, no estás roto, estás evolucionando, no estás solo, formas parte de una transformación planetaria. Y tu agotamiento es evidencia de que has sido elegido para participar en ella, de que tu conciencia está lista para expansiones que otros aún no pueden soportar. Elena Blavatsky vio todo esto hace 140 años y dejó un mensaje específico para ti, para quien estuviera viviendo estos síntomas en el siglo XXI. Ella dijo: confía en el cansancio. Él sabe lo que está haciendo. Te está llevando a casa, a quien realmente eres, a lo que realmente viniste a hacer en este mundo. Y cuando llegues allí, entenderás por qué valió la pena cada momento de agotamiento. Porque al otro lado de esta transformación, existe una versión de ti que ni siquiera puedes imaginar aún.
una versión que tiene acceso a recursos internos que hacen la vida no solo posible, sino profundamente significativa. Tu viaje apenas está comenzando y tu agotamiento es el primer paso de una aventura que va a redefinir completamente lo que significa estar vivo.